hermanos televidentes. Con el gusto de siempre llegamos a sus hogares, gracias al Señor de la Misericordia de aquí de Tepatitlán. Y gracias a cada uno de ustedes por abrir las puertas de su corazón y de su hogar. El día de hoy hemos preparado un tema, además de importante, imprescindible en la vida del alma de cada uno de los que formamos la gran familia de la Iglesia. El tema de la oración. Y nos acompañan mi compañera Gloria María González y nuestra invitada especial, Araceli Aceves, quien vive enamorada de la oración, una persona muy espiritual que nos va a contar sobre los fetiches, ¿sí dije bien? Sí. Y el Dios de Jesús, fetiches. Fetiches. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Yo no soy experta en la oración, hay gente que tiene mucho más experiencia de vida, de oración. Sin embargo, bueno, el compartir ha sido a partir de experiencia personal, con los alumnos, con quienes he tenido a mi alrededor, en la misión, etc. Y cómo a través de esta experiencia y la vivencia también de querigma y en encuentros, en retiros, finalmente se nos enseña cómo tenemos falsas imágenes de Dios, fetiches. ¿Qué es un fetiche? Si no es una figurita, un ídolo a la que antiguamente o incluso en la actualidad en pueblos del Oriente, aquí en América, todavía se tienen mucho esos fetiches, figuritas que nos convierten idólatras. Y puedo decir que muchos católicos somos idólatras, porque no llegamos a descubrir al verdadero Dios, al Dios de Jesús. ¿Sí? Pero, ¿y qué tipo de fetiches? ¿Cómo es que vemos a Dios? ¿Nos los podrías describir? A Dios no lo hemos visto, jamás nadie lo ha visto. Pero ¿sí? Como una imagen. El único que lo ha visto es Jesús, ¿sí? Y a partir de Jesús, de lo que nos muestra Jesús, vamos descubriendo que el Dios con quien yo me relaciono no es el Dios de Jesús. ¿Cómo es esto? Vamos a dar algunos nombres de estos fetiches. Puede haber muchos más, porque decimos que nos parecemos al Dios que nos creó. ¿Y en cuál Dios yo creo? ¿Sí? Ay, ahí está el detalle. Bueno, entonces, pues al conocerlo ya nos vamos a dar cuenta. Exacto. ¿En qué Dios con la lista? El primero, el Dios perfeccionista. Es el que se vuelve ese Dios implacable, que te quiere o que siento que me quiere tan perfecta, ¿sí? Y entonces no me canso de hacer las cosas hasta ser perfecta. Y si no lo soy, no me siento amada, no me siento con Dios, ¿sí? Es el Dios que siempre está fijándose en mis imperfecciones, En mis errores. en todo lo que hago mal. Y me castigo, por supuesto. Claro. Y sufro. Ahí pasamos al Dios sádico, ese de me castigo. Exacto. Al saber que este Dios exige, creemos que Dios va a exigir hasta la misma sangre. Es decir, voy a hacer todo, hasta casi desgarrarme, ¿sí? Y yo me convierto en ese Dios para los demás. Yo también voy a ser para el otro el Dios sádico, el que se burla, el que me gusta tu sufrimiento, el que me gusta que vayas y hagas 20,000 entradas de rodillas con los nopales, con espinas en las rodillas, y entonces voy a hacer toda clase de sacrificios para este Dios que me pide hasta la misma sangre. Error. Es idolatría. Es idolatría. El conocerlo Híjole. nos va a ayudar a cortar Claro. de raíz estos patrones que traemos arrastrando. Porque estos mismos patrones nos hacen sufrir, nos hacen no ser felices. Ahora el Papa Francisco que nos dice, quien se encuentra a Dios es una persona alegre,
Entonces, ¿por qué nosotros seguimos siendo infelices? Porque nos relacionamos con este Dios que me quiere siempre sufriendo. Y es lo que aprendimos, es el patrón que traemos y es el patrón que transmitimos a nuestros hijos. Yo me preocupo por eso. ¿Qué Dios les estoy enseñando a nuestros hijos? Sufre, que al cabo Dios así lo quiere. ¿Se fijan? No, Dios, no así, es Dios no quiere nuestro sufrimiento. Dios quiere Quiere nuestra que seamos alegría, felices. nuestra conversión, sí, nuestra aceptación a las dificultades de la vida. Y Jesús nos va a enseñar, toma tu cruz y sígueme. Sí, la vida tiene dificultades, pero eso no tiene por qué quitarme la alegría. ¿Sí? Sí. La alegría de un Dios que no busca hacerme sufrir, sino que busca mi felicidad. Para eso nacimos, para ser Claro, nos felices. queda esa felicidad que llevamos dentro, pero la oprimimos Exacto. por ignorancia, por patrones que, como Exacto. estamos diciendo, llevamos arrastrando. Pero qué alegría el darnos cuenta Sí. para trabajar en ello, ¿verdad? Pero Claro. qué tal hablar del Dios negociante. Yo creo que en ese me identifiqué en muchas cosas, ¿no? Te doy y me das. Claro, Te hago y me cumples. claro. Pero que una misa por la manda de no sé quién, una novena por la no sé qué, para conseguir obtener algo a cambio que me duele o que quiero conseguir, ¿verdad? Exacto. Así Señor, es. si me cumples esto que pido, entonces yo te hago la manda, la novena, etcétera, etcétera. Si tú El me rosario. cumples, estoy negociando. Sí. El rosario muchas veces lo tomamos para negociar. Sin embargo, el rosario nos tiene que elevar nuestra mirada, nuestro corazón a Dios para caminar con Él, para acercarnos al Señor y para concedernos también la paz y el caminar de nuestra vida. Pero cuando lo tomamos como negocio, es más, hasta ni lo rezamos bien. Esa manera, ya cumplí. Y la misa también. ¿Quién sabe en qué estuve? La misa Pero ya te dominical. cumplí, Dios, ¿eh? Sí. Ya hice mi novenario, ya hice mi... Cumplí, ya me tienes que tratar bien, ¿verdad? Como si a Dios le hiciera falta nuestros rezos para ser el Dios amoroso que es. Al Dios intimista. Ujú, de mi propiedad. Sí, Es mío. exacto. Y entonces fabrico mi Dios en minúscula, este fetiche, a mi conveniencia, según como soy yo, así lo hago. Entonces es Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y no son las palabras de Jesús en la cruz, sino Dios mío y solamente mío. Ajá, y entonces entonces es ese Dios intimista que solo en mi persona puede actuar, pero no puede actuar en el otro. No, es mi propiedad y él tiene que Exacto. pensar en mí, Claro. pero no voy a permitir que piensen las demás personas, Exacto. ¿verdad? Exacto, nos volvemos egoístas, es mío. Y curiosamente, como somos con Dios, somos con los demás. ¿Sí? Qué interesante. Hay una relación, ¿verdad? Hay una relación. Qué Mi relación con interesante. Dios es mi relación con el otro. Sí. ¿Sí? Como ya hemos comentado acá fuera de cámaras, decíamos, nadie puede amar a Dios sino que a quien no ve, sino ama a su hermano a quien ve. ¿Sí? Entonces, mi relación con Dios, con el Dios que yo me creo, así va a ser mi relación con el otro. En este programa estamos hablando de los errores que tenemos, porque al conocerlos nos vamos a dar a la tarea de trabajarlos. Y de ser mejores, Claro, por sí, supuesto. Claro que sí. No, y de llegar a la felicidad, que es lo que Dios quiere para nosotros, de vivir en ese gozo. Cuanto más lo descubrimos al Dios, que enseguida vamos a hablar, al Dios de Jesús, cuanto más lo descubro, me descubro mis limitaciones y entonces me veo en mi relación con el otro. Mientras yo no vea lo que tengo en el corazón, yo no voy a poder avanzar. ¿Cómo voy a ser feliz si no alcanzo a descubrir lo que llevo dentro, mis propias limitaciones, mis propios errores? ¿Sí? Sí, así es. Otro. Vamos hablando, fetiche. otro fetiche manipulable, Sí. que va muy en relación a este. Dios lo manipulo, hace lo que yo quiero. Pero eso sí, si no hace como yo quiero, ya no creo en ti, ya no te creo, ya no quiero, que suele suceder. En gran parte de nuestros católicos que se han retirado es porque no han descubierto al verdadero Dios. ¿Sí? Lo manipulo.
queremos obtener. Ajá. Cualquier Y entonces vamos a hacer nuestros ritos para manipular a Dios, ¿sí? Más que una relación con Dios, la misa, la Eucaristía, la hora santa, más que una manera de llenarme de amor, de cercanía, de conocerlo, es momento de manipular. Y entonces bla, 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 y no dejamos que Dios nos hable. Y descubrir esa riqueza que tienen todos esos actos, pues es verdaderamente grande, ¿verdad? Qué bueno que se dan estos medios para conocer y para ir más allá de lo que se puede obtener y gozar de todos esos regalos que Dios nos da. Oye, y otro fetiche, el Dios implacable. Terrible el Dios implacable. Te portas mal, te va mal. Miren, tan Te castigo. sencillo. A los niños se les dice, como no te portaste bien en todo el año, no te trajo el niñito Dios un juguete. Y estamos enseñando a los niños, a los jóvenes, que se tienen que portar bien para obtener. Y entonces vamos a sentir o a experimentar que Dios va a estar todo el tiempo checándonos como el policía. ¿Te portaste bien? Entonces, ¿te portaste? No hagas esto porque Dios te ve. No, y más aún, que de repente no te portas bien y te llega por complacencia de nosotros los papás el regalo. ¿Y qué pasa? Ya lo ven de una manera, no piense que me porte mal, al cabo de todas maneras me llega el regalo. Exacto. Entonces confundimos más. Qué interesante estar hablando del juez implacable, que todos lo hemos vivido. Claro, y somos con los demás así. Sí. ¿Por qué? Porque si alguien comete un error, lo primero que decimos, pero hay un Dios, ¿sí? Y entonces nosotros nos convertimos en jueces del hermano, y nosotros somos muy duros. Si Dios es duro, ciertamente, pero el Papa Francisco acaba de hablar de la justicia de Dios, que es amor, es misericordia. Misericordia. Ajá. No juzgues y no seréis juzgados, menos dice la Ay, palabra. eso es fuertísimo, Claro, ¿verdad? Claro, Sí, en la como medida que midas, serás serás medido. medido. Entonces Dios te va a hablar a ti en esa misma medida y te va a juzgar en la misma medida. Y Ajá. también, el Dios hedonista. Ay, Dios santo, placentero. si nos encanta la Navidad, Qué lo bonito se el niñito siente. Dios, te queremos abrazar. Y ese Ay, Dios sí. que es ya resucitado y queremos toda la Fíjate que eso alegría. me pasa a mí, porque yo tengo el Dios en una cruz, pero es Cristo resucitado, porque digo, ya la resurrección es lo que le da sentido a nuestra religión, pero me cuesta ver el Dios crucificado. Exacto, Ay. y entonces por eso, ahorita estamos en ese tiempo de este Dios hedonista, porque nos vamos mucho al placer, a la sensibilidad, a lo que me hace sentir bonito. Entonces yo quiero una oración que sea bonita, una misa que sea casi de Light y rápido. espectáculo, para que esté padre, bonita. ¿Y cómo estuvo la misa? ¡Ay, muy bonita! Si el padre fue muy concreto, más seco, pero con una profundidad en su explicación y la vivencia de la Eucaristía. No, ¿cómo estuvo? Pues de seca. Pues ya, todo pasó. No sentí nada. No sentí nada, no sentí bonito. Y entonces vamos mucho al sentir bonito. Y Dios quiere que yo sienta bonito. No. Y ya no vimos el sentido esencial de la Santa Misa. Y cuando tenemos un problema, una dificultad, una enfermedad, no queremos, no aceptamos. ¿Sí? No aceptamos al enfermo, no acepto que a mí me pase una dificultad, porque Dios no quiere que yo sufra, ¿verdad? No, espérate. Una cosa es que Dios quiere mi felicidad, pero esta tiene que pasar por la cruz. Yo no puedo resucitar si no he pasado antes por la pasión. ¿Sí? Pues tiene que haber de todo. O sea, que nos guste o no nos guste. Es vivirlo, Es parte vivirlo de la con vida. con esa alegría de acercarnos a Cristo, porque no cualquiera sube a la cruz. Entonces, aquí poder quitarnos esa máscara del Dios que me da siempre un placer, para poder vivir realmente el Dios de Jesús, poder entender y poder subirme también a la cruz. Y eso nos cuesta. Que la cruz redime, la Eso cruz lo evadimos. santifica. Claro, lo Claro. evadimos. No es nada Mucho. sencillo. No es nada De ahí sencillo. pasamos al Dios Todopoderoso, el Dios de prepotencia. Claro. ¿Dónde estaba Dios cuando pasé esto? Si Él lo puede todo. Es el Todopoderoso. ¿Dónde Si no puede estaba todo, Dios? ¿por qué no hizo algo? ¿Por qué no resolvió esa situación? Ajá. ¿Por qué me dejó que pasara esta situación? Exacto. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y le preguntamos el por qué y por qué.
pues hay una reflexión que dice, pues sí, pasó todo esto, pero Dios, ¿dónde estaba? Ahí, en el sufrimiento, allí estaba acompañándote en la soledad, allí estaba en la muerte de tanta gente en ese accidente, allí estaba en tu persona. ¿Y tú qué hiciste? Dios te creó. Quizá no nos damos cuenta. ¿Y tú qué hiciste? Entonces queremos que Dios venga y transforme la tierra y acabe con el mal, que de repente ya no lo soportamos, no lo toleramos, pero no somos capaces nosotros de transformar esas realidades. Y que es tan terrible, el Dios de la conciliación y de la falsa paz. Ah, sí, no me quiero meter en problemas. Dios quiere la paz. Entonces, problema con vecina, pinto mi raya. Yo quiero la paz. Una falsa tolerancia a las dificultades, porque cuando hay una dificultad yo no le entro. Hay muchas personas alrededor, barrios muy pobres, eso le toca a Dios. Yo no me comprometo. Vivo la paz. Porque dice un dicho, el que se mete el redentor sale crucificado. Yo no me meto. Sí, se escucha tanto. Yo quiero la paz, pido paz. No tengo con lo que tengo en mi casa, ¿voy a tener con otros? No, esa es una manera de lavarnos las manos para hacer un compromiso más definido. Estamos dándole un repaso a todos estos fetiches para descubrir cuál es con el que yo me identifico, con el que me parezco. Puede haber muchos más. Aquí solamente damos una pequeña lista de 9. Bien, vamos tomando conciencia. Yo me vi reflejada en varios, pero repásalos. Vamos a ver. Tenemos al Dios perfeccionista, ¿sí? Al Dios sádico, negociante, exitoso, ¿sí? Intimista, manipulador, hedonista, el que abarco, el hedonista, implacable, el todopoderoso, negociante, ese está, el conciliador, el de la paz. ¿A cuál nos parecemos? ¿Cuál nos identifica? Porque sin lugar a duda creemos en el Dios que nos creó. Si yo creo en un Dios sádico, yo voy a ser como mi creador, ¿sí? Cuidado con eso. Pero no nos quedemos con esto, vámonos viendo hacia la mirada de Jesús, ¿sí? Jesús, que ha venido a mostrarnos cuál es el camino, que ha venido a revelarnos al verdadero Dios, ¿sí? Dios tiene un rostro y en este caso es el rostro de Jesús. Oye, qué gran consuelo. Ay, sí. Bendito sea Dios. Nosotros tenemos ese regalo, ¿sí? De conocer al verdadero Dios. Al de la alegre misericordia. De la alegre misericordia. Y aquí con todo el perdón de todas esas personas que matan y asesinan en nombre de Dios, qué dura están viviendo su alma el decir que a Dios, ese Dios implacable, va a ser con sangre. ¿Sí? El Papa Francisco nos ha invitado muchísimo al Dios de Jesús. Y la primera característica de este Dios de Jesús es un Dios alegre. El que crea, disfruta lo que hace. Lo primero que dice en las Sagradas Escrituras: Dios creó todo, lo creó a su imagen, y todo lo que creó fue bueno. ¿Cuánto ha de haber disfrutado Dios y contemplado? ¿Con qué alegría? ¿Sí? Y después vamos a ver a ese Jesús alegre, a una María que conoce a Jesús, el rostro de Dios, su propio Hijo, alegre. Y esa alegría yo creo que está basada en ese amor incondicional que nos tiene. Ajá. Ella lo va a expresar en el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, y mi espíritu se llena de gozo en mi Salvador. ¿Sí? Entonces, es esa alegría que la primera a la que nos ha invitado el Papa Francisco, la alegría. Veamos a ese Dios alegre. Lo ha dicho en muchos momentos. El cristiano, el que se ha encontrado con Cristo, es alegre. Tenemos que centrarnos ya aquí en que Dios nos ama por lo que somos, no por lo que hacemos. Claro. Soy su hija. Y de hecho perfecto. Sí. No importa el defecto que nosotros nos veamos como seres humanos, pero somos perfectos a los ojos de Dios. Así y es. Se goza con cada uno de nosotros. Sí, me impresionaba cuando decía, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios,
pero como que no profundizaba mucho, y no sé si estoy en lo correcto, pero semejanza a Dios pues es la capacidad de amar, la capacidad de dar, la capacidad de pensar, pero sobre todo el amor, ¿verdad? Cuando alguien da, ama, es alegre, es una persona alegre. Otra característica, justo estamos en el año de la misericordia. Seamos misericordiosos como el Padre. Es el rostro de Jesús, es el rostro del Padre, es misericordioso. Misericordioso que va desde un amor desde las entrañas, con un amor de madre. Ese es el verdadero Dios, que va a abrazar, y en tantas parábolas, en tantos pasajes de la Escritura nos va a mostrar: yo he venido por los pecadores, no por los justos. He venido por los enfermos, no por los sanos. ¿Sí? Y con qué ternura. El Papa Francisco, cuando vino a visitar nuestro México, nos hablaba. Ese rostro misericordioso del Padre, a través de las exhortaciones que nos hacía. Y se acerca a la gente. Sí. De las primeras cosas que dijo el Papa Francisco en su venida: vengo como misionero de la misericordia, el que se inclina como la Virgen María se inclina para el Hijo, para abrazar al Hijo y ponerlo en su regazo. Caramba, esto se lo repitió mucho a nuestros señores obispos, a los sacerdotes. Inclinarse, como lo hace una madre, como lo hace un padre. El y Padre gozarnos de ese Dios de la gratuidad. Sí. Gratis nos da todo. Exacto, y tener mucho cuidado. Es fácil decir: ay, es que si mi padre me hace daño, Dios Padre es así. Cuidado, Dios Padre es el Padre de Jesús, es la imagen de Jesús, ¿sí? No es mi Padre el que me engendra solamente para esta vida, sino es el Padre de Jesús, mi Padre, nuestro Padre, que ¿qué hizo con nosotros? Un proyecto maravilloso. Lo pensó en ti, pensó en mí. Me pone en esta vida, a pesar de mis malas decisiones, siempre me va a poner algo que es mejor, y va a estar como la mamá preocupada: ¿por dónde va el hijo? ¿Por dónde va el hijo? Para quitarle la mesita, que no se vaya a caer, para quitarle el hilito, que está cuidando. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Nos muestra Jesús en ese Dios misericordioso, y estamos llamados. Somos como nuestro Padre. ¿Por qué no tener el rostro misericordioso? Ese es nuestro verdadero rostro. Nos parecemos al Padre. Para gozar de ese Jesús, de ese Dios del reino. El Dios del reino. ¿Y qué es el reino? Es la justicia, la solidaridad, la igualdad, el respeto, ¿sí? Es el entregarse al otro por el bien del otro, el buscar siempre que lo que es en nuestro entorno no es solamente mío, ¿sí? Es también del otro. Es así. Mi hermano, es mi familia. Yo de repente pensaba, bueno, todos vamos al templo y todos traemos miles de peticiones y miles de necesidades. ¿Cómo nos va a hacer caso a tanta gente? Pero donde empecé a ver el Dios de Jesús, que es más allá, que no tiene límites, entonces me cupo en la cabeza de que está para todos, no está para nada más. Y Jesús maravillosamente nos va a enseñar la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Nos va a enseñar a dirigirnos: Padre Nuestro que estás en el cielo. Y nos va a decir: venga a nosotros tu reino, el reino del Padre. Sí, el Padre es Rey, nosotros ¿qué somos? Si somos sus hijos. O sea, ¿cuánto valor nos tiene, de tal manera en que nosotros también descubramos en el otro el mismo valor del hijo, el que yo tengo? Y claro que eso me va a hacer que yo sea justa, que yo sea solidaria, que me preocupe por el otro, que no me encierre. Ajá. Pero yo creo que todo esto no se da si no se experimenta ese amor del Señor. Si no experimentas tú esa presencia, no puedes avanzar. Claro, es en la medida en que lo conocemos. No podemos parecernos a Él si no lo conocemos. En la medida en que yo me relaciono con Dios, me voy pareciendo, me voy haciendo semejante a Él. Pero ¿cómo lo voy conociendo, Chiri? ¿Qué herramientas o de qué manera lo puedo ir haciendo? Lo vamos a dejar para otro capítulo, porque falta que nos platiques del Dios de la confianza, del Dios pascual, que es tan importante. Nos estamos preparando. El de la confianza es junto a la misericordia. Jesús, en ti confío.
¿sí? El Dios encarnado, el Dios de la esperanza. El Dios que se encarna, que se hace como yo, que me entiende, que me comprende. Y eso mismo me ayuda a tener esperanza. No soy para este mundo. Tengo capacidad de creer que todo esto se puede transformar. Oye, ¿y el Dios entierrado? El Dios entierrado, claro, porque es de la tierra. Entiende, nos conoce, sabe cómo somos. Entonces estuvo aquí. Vino a la tierra, sí. Se encarna, se hace como nosotros. Encuentra, nos ayuda a encontrar el sentido de esta vida. Y después de esta vida, pues más allá, porque no somos para estar aquí. Como Jesús no es solo para estar aquí. ¿Sí? ¿Cuáles son los rasgos del reino de Dios en nuestra vida? Yo creo que eso sería bueno dejarlo de tarea, ¿verdad? ¿Cuáles son los rasgos del Dios de Jesús? Hay mucho, claro que sí. ¿Queremos conocer a Dios? Volvamos la mirada a Jesús. Leamos las Escrituras, acerquémonos, dejémonos confrontar por Él. María, primer discípula de Jesús, primer mujer, fue la que aprendió la sencillez, la humildad. Dejemos a Dios ser Dios, ¿sí? Si Dios nos hizo con un proyecto, ojalá que estos fetiches, que tengamos la oportunidad de hacer una pequeña reflexión, meditación, y podamos redescubrirnos a nosotros para saber cómo es que Dios me creó realmente, cuál es ese Dios, cuál es el proyecto para Él, y yo terminar siendo como Él, misericordioso como mi Padre, amoroso. Pidámosle ese don a través de nuestra Madre Santísima Dios. Es un don la oración, hay que pedir ese don, claro. Hay que pedir ese regalo, para no nada más para nosotras, sino sí. Para cada uno de todos aquellos que formamos la gran familia de la Iglesia. Y la oración sí. Que no es ajena a nuestra realidad. Y tan fácil, claro. Nomás es querer hablar con tu Padre, comunicarte, pedirle al Espíritu Santo claro. Que te lleve a ese encuentro, y poco a poco, con paciencia y disciplina, se puede lograr todo. Dejarnos amar, sí. Empezar por pequeñas cosas, dejándonos amar, contemplar lo que tenemos alrededor, ya es una manifestación bellísima del amor de Dios. Pues llevémonos a nuestras casas a esa inquietud de iniciar con un poco de oración, 5 minutos al día, y créanme que Dios cada día va a ir acrecentando ese amor y va abriendo nuestro corazón a otras cosas más grandes. Y borrando esos fetiches, ¿verdad? Borrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Pues Chely, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Ojalá que podamos tomar conciencia de esto que es nuestra realidad, y por eso estamos tristes. Ojalá que de veras lleguemos en esta toma de conciencia a ser alegres como nuestro Padre. Ojalá y así sea, y así lo esperamos. Al Dios de la esperanza recurrimos. Así es. Gracias, Gloria María. Esperamos haber dejado una inquietud sembrada en tu corazón y un gran deseo de conocer más de cerca los misterios de nuestra fe. Hasta la próxima semana.